Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, algunos sindicatos de trabajadores han salido a protestar y han anunciado que interpondrán demandas de inconstitucionalidad una vez que la ley de apoyo humanitario se publique en el registro oficial. La Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, CONASEP, se sumó a estas posturas y convocó a la ciudadanía a unirse a la movilización desde el próximo 25 de mayo del 2020. Anunció además que presentarán una acción de protección por la vulneración de derechos de los servidores en la ley aprobada por la Asamblea el pasado 15 de mayo. Pero, ¿qué puntos de la ley podrían provocar demandas de inconstitucionalidad? El punto que más preocupa a los expertos es el artículo 20, que establece la reducción de la jornada laboral y hasta en un 50% por fuerza mayor o caso fortuito. Sobre este último, que es la causal de terminación de contrato, se cuestiona la disposición interpretativa al numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo por atentar contra el artículo 33 de la Constitución. Dicho artículo establece que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a las remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Sobre este y otros temas hablaremos con Raúl Tello, asambleísta del movimiento político Unidos por Pastaza. Bienvenido. Las 7:43, bienvenido asambleísta Raúl Tello. La corresponsabilidad de los legisladores en la aprobación de estas dos leyes que están provocando semejante polémica y que incluso amenazan con provocar un estallido social, pues debe estar pesando a la final, luego de haber tomado semejantes decisiones. Asambleísta, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos los oyentes. Bueno, en realidad el conjunto de contradicciones, el conjunto de anuncios que viene realizando el gobierno y ahora con su mayoría parlamentaria, y que en definitiva el momento de aplicar los mismos no significan otra cosa que aprovecharse de la situación de crisis sanitaria, de emergencia, para poder llevar adelante el plan macabro de aplicación de políticas absolutamente antipopulares. El plan macabro de poder, a través de determinadas leyes, imponer lo que en épocas normales no lo podrían hacer, lo que en definitiva significa que se aprovechan de la miseria, del hambre, del dolor de la gente que está poniendo los enfermos, los muertos, y que en definitiva viven una situación de tragedia, y que esa situación de tragedia está siendo aprovechada en este país por los de siempre, por los que se han enriquecido en base al dolor y a las lágrimas de los ecuatorianos. Y en eso, lamentablemente, con la complicidad de una mayoría en el Parlamento Nacional, que lejos de defender los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas, lo que ha hecho es darle la puñalada por la espalda. Lejos de cumplir el papel trascendente de construir leyes que vayan en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianos, lo que ha hecho es ponerse de alfombra del Ejecutivo y dar paso a leyes absolutamente impopulares. Asambleísta Tello, buenos días, le saluda a Licenia Espinel. Usted se había opuesto a estas dos normativas desde su inicio por el contenido de las mismas. Había usted advertido que no reflejan ese carácter humanitario y que no hay un aporte equitativo en el tratamiento de la ley humanitaria de todos los sectores, sino que se carga la mayor parte de la responsabilidad a los trabajadores. Pese a todas las advertencias, esta ley se ha aprobado. Es un hecho que ya en los próximos días, horas tal vez, estará en vigencia, y usted asegura que va a demandar la inconstitucionalidad. ¿Cómo va a demostrar que esta ley es inconstitucional? ¿Qué futuro le espera a usted a esta demanda
suya y de otros sectores que sin duda se sumarán en la Corte Constitucional, que hasta el momento se ha mostrado muy, por decirlo de una forma, a las decisiones que toma el Ejecutivo? Mire, yo aspiro de que realmente la Corte Constitucional cumpla con el papel histórico que le corresponde, que es respetar la Constitución. Si no se hace respetar la Constitución, ¿para qué está la misma? Ya sería un simple texto que se lo puede volver trapo en cualquier momento. Y eso sería lamentable para el destino de la institucionalidad democrática del país. A la Corte Constitucional le corresponde hacer cumplir de manera estricta lo que dice la letra de la Constitución. Y no hace falta ser ni constitucionalista, ni siquiera hace falta ser abogado para mirar de que de manera fundamental una Constitución que no es únicamente de conceptos, sino es fundamentalmente una Constitución de principios. Sí, con este tipo de decisiones lo que se está vulnerando es principios fundamentales de la Constitución. Y si se violentan principios y si tenemos una Corte Constitucional que permite aquello, realmente sería una situación nefasta para el país, porque ya no tendríamos protección constitucional del organismo que lo tiene que hacer. Entonces, en ese ámbito yo estoy plenamente seguro que las demandas que se van a presentar, y que son varias, la Corte Constitucional debe de acogerlas. A ver, en la primera ley, en la ley de apoyo humanitario, primero, no hay tal, es una ley inhumana, absolutamente inhumana. Desde el inicio de los anuncios del presidente de la República se preveía de que iba a ser una ley con el concepto de que él había manejado de manera reiterada. El que más tiene, más paga. Nos llega con una ley en donde que los aportes partían desde los $500. Que para el presidente de la República los que más ganan en este país son los de $500. Pero bueno, sin embargo de eso los trabajadores de este país que dijeron, aceptamos porque somos solidarios. ¿Sí? Somos sensibles con la situación del país y vamos a aportar desde los $720. Eso dijeron los trabajadores. ¿Qué dijeron los empresarios y banqueros? No, nosotros no podemos aportar nada. No podemos aportar nada. Y ahí sí el gobierno tan diligente, ¿qué es lo que hizo? Retiró toda la tabla de contribuciones. Toda la tabla de contribuciones. Los cuestionamientos de este legislador venían en la línea del cuestionamiento a la tabla de contribuciones, pero no en el concepto en sí, sino en el origen. Es decir, no podía plantearse aportes desde los $500. Y estuvo bien lo que la Asamblea Nacional planteó en determinado momento, y este legislador lo hizo, a partir de los $2.500, de los $2.500. Y yo había planteado de que la tabla de contribuciones para los grandes empresarios sea a partir de quienes obtuvieron utilidades desde el $1.000.000, con un 2%, y que iba de manera progresiva a un aporte de el 15% para quienes ganen más o hayan ganado más de $50 millones. Y ustedes saben que ahí están los grupos económicos que corresponden fundamentalmente a 20 empresas. La Asamblea dijo, vamos a plantear el aporte desde los $2.500.000 de utilidad, ¿sí? Pero no les gustó para nada a los empresarios. Ellos no quieren ganar poco, ellos quieren seguir ganando muchísimo y no quieren aportar. Dijeron no, el presidente de la República coge y retira aquello y deja lo otro que es inconstitucional, precisamente las reformas de carácter laboral. Deja aquello, eso sí lo deja incólume en la finalidad de ¿qué? De beneficiar en partida doble a los empresarios con el cuento de cuidar el empleo. Entonces beneficia sin un aporte de un centavo de dólar y les beneficia con unas reformas laborales que se orientan a la flexibilización laboral para explotar y sobreexplotar a los trabajadores ecuatorianos. ¿Merece eso una inconstitucionalidad? Sí. ¿Por qué? Porque es una clara regresión de derechos, pues. Una clara regresión de derechos. La ley orgánica de ordenamiento de las finanzas públicas es otra barbaridad. Por más acomodos que le hicieron, esa ley continúa siendo inconstitucional porque afecta de manera directa a la autonomía de la seguridad social. Así lo hayan puesto en la ley, que además era innecesario porque ya está en la Constitución, ¿sí? Pero se afecta a la seguridad social y se va en la línea de destruir a la seguridad social
fundamentalmente para privatizarla. Se va en la línea de destruirle al banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero no únicamente eso, no únicamente eso. Ahí hay algo absolutamente grave, que fue el trámite de ese proyecto de ley. El día viernes que se vota la ley, se cerró el debate. Este legislador planteó la reconsideración. El presidente no me dio paso de manera ilegal, porque correspondía darme la palabra para plantear la reconsideración. No lo hizo, suspendió la sesión. Inmediatamente yo presento por escrito, porque sabía lo que iba a pasar, por escrito el pedido de reconsideración. Lo que correspondía al siguiente día, someter ese pedido al inicio de la sesión y obviamente ver qué es lo que ocurre. No lo hizo. Dio la palabra a una legisladora para que presente otros textos cuando el debate se había cerrado. Ya no existía debate. Y pasan a votar sin debatir esos nuevos textos. Es decir, le pasaron por encima de la potestad que tiene el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces ahí no se cumplió el control abstracto de las formas y obviamente eso es inconstitucional. Las solemnidades se tienen que cumplir de manera estricta en el trámite de una ley. Entonces ahí existen dos argumentos de inconstitucionalidad. Y lo otro que lo voy a plantear el día lunes o martes es la inconstitucionalidad del decreto presidencial que rebaja la jornada de los servidores públicos, de los maestros y rebaja los sueldos. Sí, miren, esos son los defectos de la ley inhumana. No hay aportes ahí de los empresarios. Y bueno, yo decía, el presidente retira las contribuciones. ¿De dónde habrá sacado recursos? Habrá conseguido en los organismos internacionales que ya no le hace falta esos recursos. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Echarle la mano a los que menos tienen. ¿Sí? ¿En dónde está el concepto del que más tiene, más paga? ¿En dónde está? Y eso es lo que a mí particularmente me tiene indignado. Porque para el presidente de la República, el maestro que gana $860 y que de ahí tiene que pagarse su internet, comprarse su computadora y todo para dar clases virtuales en estos momentos, para él, ellos son los que más ganan. Y no el banquero que ganó 234 millones, me refiero al Banco del Pichincha. Para él, el que más gana es el chofer de una institución pública que gana $500, $600 y no el empresario que ganó 254 millones de dólares, como sucedió con Corporación la Favorita. Entonces, qué miseria de conceptos del presidente de la República y qué falacia, una falacia que no nos termina no únicamente de sorprender, sino fundamentalmente de indignar, pero de indignar en lo más profundo, porque una ley humanitaria que no tiene nada de humanitario y que permite este tipo de atrocidades, realmente es incalificable, porque yo creo que eso raya ya en lo criminal, porque en realidad está matando de hambre al pueblo ecuatoriano. Aparte, asambleísta Tello. Solo una puntualización antes de que claro te paso. Muchos sectores dicen que llegamos a este punto en el que se encuentra el país gracias al 7 veces sí de la consulta popular que en su momento impulsó el presidente de la República y que permitió la conformación de un Consejo de Participación Transitorio, la designación de autoridades de control, y ya hemos visto las consecuencias de todo aquello. La misma Corte Constitucional ahora que no está dando la razón a los ciudadanos, basta con ver qué pasó con lo de las universidades, que le da la razón de forma parcial y que el Ejecutivo prácticamente no le ha hecho ni caso con el tema de las universidades. ¿Usted cree que es consecuencia de ese 7 veces sí, de haber apoyado a las propuestas que en su momento hizo el señor Trujillo? Estamos ahora viviendo esas consecuencias. Asambleísta Tello, ¿usted apoyó en su momento al señor Trujillo? Si vamos a las consecuencias, obviamente esto es consecuencia fundamentalmente de quienes impulsaron el hecho de que Lenín Moreno sea hoy el actual presidente de la República. Y más que nada de quienes le conocían, pues. ¿Quiénes le conocían? Los que estuvieron allegados a él cuando fue vicepresidente de la República. Porque yo no creo que haya cambiado del 2017 para acá. Lenín Moreno debe de ser lo que fue siempre. ¿Sí? Yo no creo que en él haya existido un cambio ni de carácter ideológico ni de ninguna manera de otra cosa.
Entonces, ¿quiénes le conocieron e impulsaron para ser presidente de la República? Y obviamente quienes pues, lamentablemente se dejaron engañar por todo ese conjunto de propuestas que no ha cumplido en una sola. Mire, yo impulsé el tema de la consulta popular y lo hice antes de que el presidente de la República lo hiciera. Sí, y desde luego que en mi concepto el tema de la consulta popular se quedó muy corta. Debía de ir a cuestiones inclusive mucho más profundas, porque era importante cambiar la estructura de lo que se había dado en el país. Y por eso es que yo impulsé la consulta popular con fuerza. ¿Sí? Una de las cosas que quizás se quedó y que a mí me parece que en su momento era fundamental, era que no lleguemos a una situación del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí vamos a tener conceptos diferentes. Sí, y yo planteaba la necesidad de que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, porque en mi concepto esas funciones las pueden asumir otras instituciones. Pero miren, yo creo que ahí sí hay cuestiones de carácter positivo. Lo que sucede en estos momentos, solamente por señalar un caso, porque sí hay otros casos, el tema del papel que juega la Defensoría del Pueblo en estos momentos. Una Defensoría del Pueblo con independencia, una Defensoría del Pueblo que se pronuncia de manera clara ante violaciones de derechos de carácter constitucional y que se viene pronunciando en estos momentos frente a lo que acontece en el país, apegado no únicamente a los derechos humanos de carácter constitucional, sino a normas internacionales. Yo reconozco al Defensor del Pueblo y reconozco el papel que jugó en octubre, por ejemplo, ¿sí? En señalar con claridad la verdad al respecto de las informaciones de los muertos, de los heridos, de todo lo que significó violación de los derechos humanos, que antes no ocurría, lamentablemente, y que no ocurrían hechos trascendentes de violación de derechos humanos. Entonces, yo sí creo que hay cuestiones positivas, y desde luego que esto, y me van a disculpar, ahí tenemos criterios divergentes. Yo no creo que tenga que ver con una consulta popular. Lo que ocurre es por el origen ideológico, por el origen de compromiso que tiene este presidente de la República y este gobierno con los grupos de poder. Ahora, asambleísta Tello, lamentablemente el tiempo voló. Y José Serrano sostuvo que el Ejecutivo se comprometió mientras se producía la votación a no implementar o radicalizar las medidas económicas que desde luego vienen direccionadas desde el Fondo Monetario Internacional. Lo sabemos muy bien. Si es que se aprobaba las famosas leyes que se aprobaron, esta ley inhumana y la otra de las finanzas públicas. Es decir, si pasaba la precarización laboral como pasó en la Asamblea, el presidente se habría comprometido a no adoptar estas otras medidas, como son la liberalización del precio de los combustibles, la rebaja de la jornada laboral y la disminución de los sueldos a los trabajadores. Le quiero preguntar esto para su análisis. ¿No significa esto un manejo inmoral, perverso de la pandemia, en donde que nos tienen encerrados a todos los ecuatorianos para tomar semejante tipo de decisiones traicioneras? Mire, si los 74 legisladores se dejaron engañar por el presidente de la República, qué lamentable por ellos. Y digo qué lamentable porque los 17 millones de ecuatorianos ya no le queremos al presidente de la República. Cuando sale anunciando una cadena nacional, yo creo que ya casi nadie ve, porque no le creen, fundamentalmente porque no le creen, no por la baja importancia de sus anuncios o por las sorpresas que nos trae en sus cadenas nacionales, sino fundamentalmente porque ya nadie le cree. ¿Cómo pueden creer un presidente de la República que de manera permanente le ha metido a los ecuatorianos? Siempre, todo el tiempo, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Se pasó 2 meses anunciando un conjunto de medidas en donde supuestamente no se iba a afectar a los ecuatorianos. Recordemos al inicio de esta crisis, ¿qué es lo que dijo? No va a haber despidos. Eso es lo que dijo, no va a haber despidos. Y lo primero que
que se hizo, y lamentablemente desde el sector público, es despedir a servidores públicos, a trabajadores, y del sector desde salud. el sector público, ni siquiera desde el sector privado. Y siguiendo ese ejemplo, obviamente empezaron el sector privado, además basándose en el 169, ¿sí? Y en los acuerdos ministeriales que los emitió el Ministerio del Trabajo. Entonces, los legisladores, creer en la buena fe de alguien que nunca ha tenido buena fe, creer en la buena fe de alguien que ya le mintió de manera reiterada a los ecuatorianos, yo creo que o es inocencia o es una justificación a estas alturas. Porque realmente las palabras se quedan cortas ante lo que ocurre en el país. Mire, con el justificativo de dar nombramientos a los héroes de mandiles blancos que están en la primera línea de combate, una legisladora hasta nos encaró que quiere vernos a la cara si no votamos por esa ley que les va a otorgar los nombramientos definitivos a los servidores de la salud. Si aprueba la ley, entre ayer y antes de ayer se despida a 2,000 servidores de la salud en el país. ¿Y le creyeron al presidente de la República? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Entonces, aquí lo único que han hecho es engañar al pueblo ecuatoriano de manera descarada. Nadie, yo estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, le cree al presidente de la República. El presidente de la República dejó de ser tal ya. El presidente de la República es un inquilino en Carondelet. Ya no es presidente de la República porque el pueblo ecuatoriano ya no le cree y ya no le tiene respeto. Y esa es la verdad. Y si 74 legisladores se dejaron engañar, qué pena por ellos. Porque ahora ellos, estoy plenamente seguro que no podrán salir a la calle con la cara limpia, con la frente en alto. Y no lo podrán hacer porque ellos se convirtieron en corresponsables de lo que en estos momentos ocurre en el país y que es fundamentalmente las lágrimas del dolor. El dolor de tanta gente que no tiene para poner el pan diario en las mesas de sus hijos y que tampoco puede salir a buscar trabajo. Primero porque no va a encontrar y segundo porque estamos encerrados, pues. Este fue el peor momento para implementar esas políticas neoliberales. El peor momento es cuando más se debía de cuidar el empleo, inclusive pensando en los propios empresarios, para cuidar el consumo, para con eso poder resurgir, poder reactivarnos. ¿Sí? ¿A través de qué? ¿Por qué no se afectó en algo a la banca, pues? Obligándoles a que entreguen crédito a las pequeñas y medianas empresas con intereses más bajos. ¿Por qué no se hizo eso? Claro, ¿cómo van a hacer eso, pues? Eso significa afectar a sus aliados, afectar al señor Lazo y afectarle al señor Egas, a quienes le han sostenido económicamente este gobierno en la campaña y ahora también. Asambleísta Tello, para finalizar, está previsto para el domingo el informe a la Nación del presidente de la República. ¿A qué hora va a ser recibido por ustedes? Me imagino que vía virtual, obviamente. ¿Cómo están los preparativos para ese informe y cómo evalúa usted este tercer año de gobierno del presidente Moreno? Mire, qué pereza. Yo ya ni siquiera me he preocupado de aquello. ¿Qué puede informar a la nación? Un conjunto de mentiras, ¿sí? Un conjunto de mentiras que han sido prácticas comunes en él. Recordemos, desde el primer día en donde que yo le digo, yo me llené de esperanzas cuando se posesionó y nos habló de algo que realmente yo dije, Lenín Moreno va a pasar a la historia, cuando nos habló de la cirugía mayor en contra de la corrupción. Y esa cirugía mayor ¿a quién, pues? Si este gobierno está más envuelto en corrupción que qué. Y de quienes están en su mesa chica, pues. Entonces, escuchar un informe a la nación, yo como legislador debería de escucharle. Pero me voy a dañar el hígado, ¿sí? Me voy a dañar en mi salud si le escucho. No únicamente me da pereza escucharle, sino me da indignación escuchar su nombre. El nombre de alguien que traiciona de manera tan descarada al pueblo ecuatoriano, que siendo una persona
con discapacidad, que debería de tener un alto grado de sensibilidad y que no lo tenga, que miren los empresarios, que miren los banqueros como sus aliados, realmente es detestable, detestable. Y en ese marco, al menos a mí no me preocupa lo que diga, porque seguro sale con un conjunto, una retahíla de mentiras y de ofrecimientos y de seguramente en la mentalidad de él está que los ecuatorianos estamos viviendo a todo lujo como vive él. Muchísimas gracias al asambleísta Raúl Tello, que nos ha acompañado en este programa de noticias en Pichincha Universal. Hasta una próxima oportunidad, asambleísta. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Saludos. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.